Yo ya estuve en el lugar de quien se traga las palabras, de quien piensa mil cosas pero habla poco, de quien sonríe para no contrariar, y luego se va sintiendo que podría haberse posicionado mejor. Y la verdad es que, durante años, eso me hizo parecer más pequeña de lo que realmente era, y peor aún, me hizo creer que yo era más pequeña. Lo que yo no sabía es que la forma en que hablas y cómo te colocas frente a los demás es lo que construye tu identidad a los ojos del mundo. Fue duro darme cuenta de que, mientras yo dudaba en cada frase, otras mujeres, muchas veces menos preparadas que yo, eran vistas como referentes, no porque supieran más, sino porque se posicionaban con firmeza. El día en que entendí eso, empecé a observarme, a cortar excusas, a dejar de adornar frases por miedo a incomodar, y a decir lo que necesitaba decir con presencia, sin exceso, sin pedir permiso. Ahí fue cuando todo cambió. Si tú también sientes que ya pasó la hora de hablar como la mujer que quieres ser, deja tu like, suscríbete al canal y ven conmigo. Porque hoy vas a aprender a posicionarte como una millonaria, incluso antes de que tu cuenta bancaria lo refleje. Pilar 1. Aprendí a hablar con claridad, no con exceso. Siempre pensé que, para que me tomaran en serio, necesitaba hablar mucho, explicar cada detalle, justificar cada opinión, repetir la misma idea varias veces hasta sentir que nadie podría dudar de mí. ¿Y el resultado? Yo me cansaba, y la gente se desconectaba de mí. Entonces me di cuenta, la mujer millonaria no necesita llenar el espacio con palabras. Ella ocupa el espacio con claridad. Una frase simple, dicha con convicción, vale más que 10 minutos de justificaciones. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Empecé a entrenar esto en pequeñas situaciones. Reuniones, charlas informales, incluso mensajes de texto. En vez de enredarme, iba directo al punto. Y, para mi sorpresa, la reacción de la gente cambió. Más respeto, más atención, más autoridad. Descubrí que quien habla demasiado transmite inseguridad. Es como si estuviera intentando convencerse a sí misma. Pero quien dice lo necesario, con calma y firmeza, transmite confianza. Y la confianza es magnética. Hoy, cuando abro la boca, sé que no necesito probarme. Solo necesito alinear mis palabras con la mujer que estoy construyendo. Y eso hace toda la diferencia. Comenta, mi claridad es mi poder. Si tú también notas que cuanto más directo hablas, más crece tu presencia. Pilar 2. Aprendí a sostener el silencio sin incomodidad. Durante mucho tiempo, pensé que el silencio era una señal de debilidad. Si en una conversación surgía una pausa, corría a llenarla. Decía cualquier cosa, cambiaba de tema, inventaba explicaciones. Era como si el silencio fuera mi enemigo, y yo necesitara luchar contra él. Pero la mujer millonaria no teme al silencio. Ella entiende que el silencio es presencia, que cuando respiras antes de responder, cuando miras a los ojos sin prisa, cuando no te apresuras en justificar, transmites algo mucho más fuerte que palabras apresuradas. Transmites autocontrol. La primera vez que lo practiqué fue incómodo. En una reunión tensa, alguien me presionó para una respuesta inmediata. Mi instinto fue soltar cualquier cosa. Pero esa vez me detuve, respiré y dije con calma, necesito un momento para pensar. El impacto fue inmediato. No perdí respeto, lo gané. Porque quien no se desespera en el silencio, demuestra que tiene seguridad en sí misma. Hoy entiendo, hablar es poder, pero saber cuándo no hablar es estrategia. Y esa estrategia transforma cualquier ambiente en un escenario donde tu presencia se nota. Comenta, mi silencio también comunica poder. Si tú también entendiste que no siempre es el exceso de palabras lo que convence, sino la calma de sostener tu posición. Pilar 3. Aprendí a usar el lenguaje corporal como extensión de mi voz. Antes incluso de hablar, mi cuerpo ya lo decía todo. Hombros caídos, brazos cruzados, mirada baja, pasos rápidos como quien pide disculpas por ocupar espacio. No necesitaba abrir la boca para parecer insegura. Mi cuerpo hablaba antes que yo. Fue observando a mujeres fuertes que entendí. La voz es solo la mitad de la comunicación. La otra mitad está en la postura, en la mirada, en el ritmo de los gestos. Una mujer millonaria no necesita gritar para ser escuchada. Ella entra a un lugar y es notada porque su presencia habla por ella. Empecé a entrenar. Mis hombros erguidos, la columna firme, la mirada directa, sin arrogancia, pero con claridad. Parecía simple, pero era transformador. Descubrí que, cuando mi cuerpo transmitía confianza, hasta mi voz salía más firme. Y lo más curioso, la gente empezó a escucharme con más atención incluso antes de que yo dijera nada. Entendí que la postura es energía, y la energía es magnética. Hoy, cuando entro a un lugar, no necesito correr para ser vista.
Mi cuerpo comunica. Yo pertenezco aquí. Comenta. Mi postura ya habla por mí. Si tú también percibes que la forma en que te colocas en el mundo puede abrir puertas incluso antes de la primera palabra. Pilar 4. Aprendí a eliminar palabras que disminuyen mi autoridad. Yo no me daba cuenta, pero cada frase mía venía cargada de reducciones. Perdón por molestar, pero creo que quizás puede ser que esté equivocada, pero era como si, antes de compartir mi idea, ya me colocara por debajo de los demás. Esas pequeñas expresiones debilitaban mi fuerza, transmitían inseguridad y hacían que incluso buenas ideas parecieran frágiles. El cambio ocurrió cuando noté que las mujeres que admiraba hablaban diferente. Ellas no pedían disculpas por existir, no adornaban frases con condicionales, decían lo que había que decir, con claridad. Y, aun cuando se equivocaban, sostenían su palabra sin pedir perdón por haberse posicionado. Pasé a revisar mis palabras. Reemplacé creo por estoy convencida. Eliminé el perdón por molestar y lo sustituí por necesito hablar contigo. Dejé el quizás de lado y hablé con firmeza. Esta es mi propuesta. Al principio sonaba extraño incluso para mí, pero con el tiempo, mi mente se alineó con mi discurso y descubrí que cada palabra era una semilla de identidad. Hoy sé que la forma en que hablo me posiciona incluso antes de que lleguen los resultados. Y esa conciencia es parte de mi poder. Comenta. Mis palabras refuerzan mi autoridad. Si tú también decidiste dejar de reducir tus frases y tu presencia. Pilar 5. Aprendí a usar preguntas para liderar conversaciones. Antes, yo creía que liderar una conversación significaba hablar más, demostrar conocimiento, llenar el espacio con argumentos. Pero, cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que estaba intentando probar algo. Y en el fondo terminaba cansando y entregando demasiado poder. Fue entonces cuando noté que las mujeres influyentes no intentaban ganar por exceso de palabras. Ellas lideraban por el direccionamiento. Ellas preguntaban. Y con pocas palabras, llevaban al otro a reflexionar. Empecé a probarlo. En vez de responder inmediatamente, devolvía. ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? ¿Y si lo intentamos desde otro ángulo? La magia ocurrió. No solo hablaba menos, sino que tenía más impacto. Porque preguntar es conducir. Quien pregunta guía. Quien pregunta muestra presencia sin necesidad de imponerse. Y curiosamente, noté que la gente empezó a escucharme más. Porque no estaba solo lanzando respuestas, sino creando espacio para el diálogo. Y eso me colocó en una posición de respeto natural. Hoy sé que la mujer millonaria no necesita demostrar que lo sabe todo. Ella crea movimiento con preguntas que abren caminos. Y eso vale mucho más que largos discursos. Comenta. Mis preguntas muestran liderazgo. Si tú también percibes que cuando conduces con conciencia, tu voz gana más fuerza. Pilar 6. Aprendí a sostener mi opinión incluso cuando no era la más popular. Yo solía cambiar de idea solo para evitar conflicto. Si la mayoría no estaba de acuerdo, yo retrocedía. Si alguien levantaba la voz, yo cedía. En el fondo, yo sabía lo que pensaba, pero era como si mi opinión solo tuviera valor si los demás la validaban. ¿Y sabes qué generaba eso? Frustración, porque salía de las conversaciones con un nudo en la garganta, sintiendo que me había traicionado una vez más. Era como si cada silencio mío fuera un mensaje para el mundo. Mi voz no importa tanto. El cambio ocurrió cuando entendí que las mujeres respetadas no agradan a todo el mundo. Ellas no tienen miedo de sostener su visión, incluso frente a miradas desconfiadas. No porque sean tercas, sino porque saben en qué creen. Empecé a entrenar en pequeñas situaciones. Decir yo lo veo diferente sin justificarme demasiado. Explicar mi punto con claridad y cerrar ahí, sin necesidad de convencer a nadie. Y descubrí que sostener una opinión no significa pelear, significa posicionarse. Con el tiempo mi voz ganó firmeza, y yo gané algo precioso, respeto. Porque quien cambia de posición con cada presión nunca es visto como referente. Pero quien sostiene su visión transmite estabilidad, y la estabilidad es magnética. Comenta. Mi voz tiene peso, si tú también decidiste que no vas a negociar tu opinión solo para encajar en los demás. Pilar 7. Aprendí a hablar de dinero sin miedo y sin vergüenza. Crecí escuchando que hablar de dinero era feo, que preguntar precios era una falta de educación, que cobrar era grosería. Y sin darme cuenta, llevé esas ideas a mi vida adulta. Incluso cuando trabajaba mucho, me achicaba en el momento de negociar. Incluso necesitando, aceptaba menos de lo que valía. Y cuando alguien hablaba sobre riqueza, me incomodaba, como si no fuera un tema permitido para mí. Pero entonces entendí. Las mujeres millonarias hablan de dinero con naturalidad, no con arrogancia, sino con claridad. Negocian sin miedo. Definen precios sin pedir disculpas.
Y conversan sobre inversiones como quien habla de la agenda de la semana. Decidí entonces enfrentar lo que evitaba. Empecé a preguntar más, a informarme, a tratar temas de dinero sin bajar la mirada. Al principio mi voz temblaba, pero poco a poco la vergüenza dio lugar a la seguridad. Y entendí que el dinero solo respeta a quien lo enfrenta de frente. Hoy, hablar de dinero es parte de mi identidad, porque sé que, cuando callaba, reforzaba la vieja creencia de que la riqueza no era para mí. Ahora, cada vez que hablo de eso con conciencia, refuerzo un nuevo mensaje. Yo merezco, yo sé, yo construyo. Comenta, hablo de dinero con confianza, si tú también entendiste que el silencio nunca enriqueció a nadie. Pilar 8. Aprendí a transformar mi voz en autoridad. Antes, yo hablaba mucho, pero parecía que nadie me escuchaba de verdad. Era como si mis palabras pasaran desapercibidas. Daba buenas ideas, pero eran ignoradas hasta que alguien las repetía después. Y eso me hacía sentir invisible. Fue entonces cuando entendí. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Mi voz salía insegura, acelerada, como quien pide permiso para existir. Y nadie respeta un mensaje que viene cargado de duda. Decidí cambiar. Empecé a entrenar mi entonación, mi ritmo, mis pausas. Parecía un detalle, pero era poderoso. Cuando hablaba despacio, con convicción, mi presencia cambiaba. La gente prestaba atención. El ambiente se silenciaba. Entendí que la voz es un instrumento. Si se usa con conciencia, no solo transmite información, transmite identidad. Y la mujer millonaria lo sabe. Ella no habla solo para ser entendida. Ella habla para ser recordada. Hoy, cuando uso mi voz, no es para disputar espacio. Es para afirmar quién soy. Y eso transforma cada conversación en una oportunidad de posicionamiento. Comenta. Mi voz carga mi autoridad. Si tú también notas que la forma de hablar puede abrir puertas incluso antes de que aparezcan los resultados. Pilar 9. Aprendí a comunicar mi visión de futuro incluso antes de realizarla. Durante mucho tiempo, yo solo hablaba de lo que ya había logrado. Me escondía detrás de lo concreto, con miedo de parecer pretenciosa al compartir mis planes. Pensaba que si decía en voz alta lo que soñaba, alguien se iba a reír, a dudar o a recordarme mis limitaciones. Y para evitar ese dolor, me callaba. Pero descubrí que las mujeres millonarias hacen lo opuesto. Ellas hablan de sus objetivos como quien habla de una agenda confirmada. No porque ya haya ocurrido, sino porque ya está decidido dentro de ellas. Ellas saben que la palabra es una semilla, y que declarar su visión es el primer paso para volverla real. Empecé a entrenar esto. En vez de decir, algún día quiero, pasé a decir, estoy construyendo. Reemplacé el quizás lo logre por esto hace parte de mi ruta. Y noté que cuanto más me escuchaba hablar con firmeza, más creía en mí misma. Algunas personas se alejaron, sí, pero otras se acercaron. Y fueron justamente esas nuevas conexiones las que abrieron puertas, ofrecieron oportunidades y validaron que yo estaba en el camino correcto. Hoy ya no espero a lograr para después contar. Lo comunico antes. Porque sé que cuando hablo de mi visión, me estoy comprometiendo con ella. Comenta. Mi visión ya es realidad. Si tú también entendiste que la forma en que hablas de tus sueños ya empieza a moldear tu identidad. Pilar 10. Aprendí que posicionarme es más importante que ser aceptada. Durante mucho tiempo, mi prioridad era ser aceptada. Yo quería encajar, quería ser agradable, quería ser vista como la buena persona, incluso si eso me costaba mi propia voz. Y funcionaba, hasta cierto punto. Yo era bien vista, pero nunca recordada como referente. Fue doloroso darme cuenta. La búsqueda de aceptación me estaba volviendo invisible, porque nadie respeta a quien está dispuesto a moldearse todo el tiempo solo para agradar. El cambio vino cuando entendí que el posicionamiento es lo que construye identidad. La mujer millonaria no es recordada porque esté de acuerdo con todo el mundo. Es recordada porque sabe en qué cree, habla con firmeza y sostiene su postura incluso cuando no agrada. Empecé a entrenar esto en pequeñas dosis. Dejé de reírme de chistes sin gracia. Dejé de aceptar invitaciones que me disminuían. Dejé de suavizar mis opiniones solo para no incomodar. El resultado, algunas personas se alejaron, y fue genial, porque abrieron espacio para quienes realmente respetan mi presencia. Y el respeto que siempre busqué afuera empezó a nacer dentro de mí. Hoy entiendo, ser aceptada es cómodo, pero ser respetada es transformador. Comenta, prefiero respeto a aceptación. Si tú también decidiste sostener tu identidad, en lugar de diluirla para encajar. Si hay algo que aprendí en este camino, es que la transformación no empieza en la cuenta bancaria. Empieza en la forma en que hablas, en la forma en que te posicionas, en cómo te presentas al mundo todos los días.
Porque no sirve de nada vestir ropa cara si tu postura sigue pidiendo disculpas. No sirve de nada tener buenas ideas si tus palabras salen llenas de inseguridad. No sirve de nada soñar en grande si no puedes sostener tu visión con una voz firme. Lo que vuelve a una mujer irreconocible no es solo el dinero que conquista, sino la identidad que construye a lo largo del proceso. Y esa identidad es visible. Está en el tono de tu voz, en la claridad de tus frases, en el silencio que sostienes, en los límites que colocas. Cuando hablas y te posicionas como una mujer millonaria, incluso antes de serlo, el mundo empieza a responder en consecuencia. Las puertas se abren, las conexiones correctas llegan, y principalmente, tú empiezas a creer en tu propia grandeza, porque la practicas todos los días. Comenta, mi voz ya muestra la mujer millonaria que soy, si este video tuvo sentido para ti. Y si aún no dejaste tu like ni te suscribiste al canal, ahora es el momento, porque tu transformación no empieza mañana, empieza en el instante en que decides expresarte como la mujer que naciste para ser.